Poderia recitar talvez um fragmento de Esperando a Godot, esperando ao dramaturgo Oscar Galan, pero bueno, hoje temos aqui a presença do dramaturgo, diretor, escribe por encargo, já nos explicará como funciona isso de escrever por encargo. Oscar Galan tem alguns prêmios importantes, como o prêmio Vilha de Pinto, de 2006, prêmios Gai, de 2010, certame literário C. Peter Pan, ganhador do prêmio Tinta Negra e Vinho, de 2012. Oscar Galan, bem-vindo ou bem-vindo? Bem-vindo. Bien hallado, muchas gracias. Em euskera, como é? Ongi Torri. Ongi Torri, é verdade. Eu tenho aqui entrada, sim, Ongi Torri. É verdade. Começarei com uma pergunta, talvez um pouco para relajarmos um pouco. Ok. Quem ha sido Oscar Galan durante este largo período de la pandemia? Un currito, porque he seguido dando clases, doy clases en la Universidad del País Vasco, lo que es en la ESAD del País Vasco, en Dancherci, la Escuela Oficial de Teatro del País Vasco, y no hemos dejado de dar clase en ningún momento. Y la pandemia, pues aunque ha venido muy mal a mucha gente y la gente lo ha pasado muy mal, ha sucedido una cosa que yo no esperaba, y es que hay muchísima gente que se ha puesto en primera línea para empezar a correr, y a mí me han hecho varios encargos y yo he trabajado bastante bien. Así que no paro de trabajar. Ha enfrentado bem o confinamento, tudo isto? Trabajar en casa, dar clases online. Yo es que, no, yo las clases las he dado en directo, yo voy hasta Bilbao a dar las clases, pero es que vivo en una casa grande, tengo jardín, tengo una barbacoa, entonces a mí yo me imagino que a quien la haya pillado en un piso, malamente, pero... Ha podido disfrutar, ¿no? De bacalao o chuletones a la brasa, seguramente. Correctamente. Perfecto. Mira, el bacalao lo tengo pendiente por hacer, no lo he hecho nunca. Sendo vasco, bacalao a la brasa? Los vascos no lo hacemos a la brasa, lo hacen los Yo he comido portugueses. todas as vezes que he ido como se chama? A tomar Pinchos. no pinchos de cidreria, a temporada de cidreria, mês de janeiro, e sempre na cidreria, ou chuletones, ou bacalhau à la brasa, e as nozes, não? E, claro, cidra. Sidra y la tortilla de bacalao y todas Também, estas cosas. é verdade. Sí. Es verdad. Pero vamos, el bacalao a la brasa, la fama la tienen los portugueses y los extremeños, que los espetacular. extremeños lo hacen maravillosamente también. Es espetacular. Cruzar a fronteira de Portugal, todos os pratos de bacalhau, isso é uma maravilha. Sí. E o vinito, que não? Que é importante, o vinito é muito bom. Seria uma pergunta, você já comentou um pouco que o período de pandemia não te ha afetado tanto, não? Pero nossa geração ha vivido um momento excepcional que foi o encerro da cultura, as salas de teatro cerradas, não? As escolas cerradas, as universidades, as bibliotecas, não? Sim. E pensei um pouco em um fragmento do texto do Caldeirão de la Barca, que é a vida, um frenesi, que é a vida, uma ilusão, uma ficção, não? Esse texto, pensando neste fragmento de Caldeirão de la Barca, ¿tú crees que ese texto es muy actual para los días de hoy? Yo no soy muy de Calderón de la Barca, yo soy más de Rojas Zorrilla, pero sí, claro, sí entra, pero entra dentro de esta temática tremendista, terrible, horripilante. Y nos hemos acostumbrado demasiado a que las cosas se solucionan así, clic, con un botón y muy rapidito. Tú y yo, que tenemos 30 y pocos, 28, nos acordaremos del SIDA. Y de que desde que se inició el SIDA y hasta que tuvimos la información total pudieron pasar 4 años. Fácil. Foi no início dos 80, nos 90 começaram os famosos coquetéis e tudo isso.
eu vivido esse momento muito próximo, porque eu tinha o boom, não? Eu recordo em Brasil, foi mais ou menos Ujú, 86, 87, eu era muito jovem, chavalim, e eu tinha um noivo que era uns quantos anos maior que eu, e amigos que se foram, e para mim, como um adolescente, quase indo, aún não tinha maioridade, e me impactou bastante. no, pero Não? aparte el cómo llegó la información, porque primero llegó la información Uhum, de que era una enfermedad de negros, luego de negros y gays. uhum. Luego dijeron que es que si mantenía relaciones anales, entonces tal vez hasta lo que fue la verdad, hasta O que câncer, era, supimos era el chamado tema. câncer gay, a América dizia, enquanto dos periódicos, câncer gay. Não? Fue bastante potente. Entonces, con esto no llevamos ni un año. Y además, es que la tasa de mortalidad de esto, como nos llega a haber tocado un ébola que se Uhum, contagiase así, vamos, quedábamos tú y yo. uhum. Não, é um câmbio para quem ha vivido a adolescência e a primeira juventude nos 80, 90, é um câmbio brutal porque vivimos numa sociedade mais mediática, não? Para ir, não seria para ir, não? Isto é um câmbio brutal. Mas me gostaria, Oscar, que me explicara sobre o que é prostituta teatral. Prostituta teatral es que hago de todo barato y sin goma. Uau! Entonces, en teatro. Entonces, si me E, pides e, e, drama, por, e por prazer, não? y lo hago por placer, entonces Isso é mais importante. es más Isso é mais... importante. Es lo que estábamos hablando de récord antes, que yo trabajo generalmente por encargo Hum, y entonces tiene que gustarte lo que estás haciendo. Entonces lo que te uhum, tienen que proponer al principio, vale, pues cuando eras jovencillo lo aceptas todo y ahora ya eres más selectivo y te llaman y te dicen queremos una comedia para tres, queremos algo rollo LGTBI, queremos algo rollo trágico y al final pues buscas el modo de hacerlo. Por lo tanto, sí, soy prostituta teatral, sí. eu, talvez por maldade, eu creia que tu contestaria que quando já estamos na madurez, somos como McDonald's, não vamos a casa, não? Comida a casa. No, 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 además la madurez, a nosotros nos queda como una década para llegar a la madurez. Estamos todavía en la fase pueril. Isso é importante. E explica um pouco sobre lá. Aí tu tem um blog, não? Uh -huh. Que é Prostituta Teatral, não? Un Como, blog. é um blog ou na web que Ah, é? no, es la web. Sí, pero É na vamos, web. eso lo llevaban las tarjetas ya puesto cuando había tarjetas manuales, yo lo ponía en las tarjetas porque al final, y partió de ahí, al final todo el mundo tenía tarjetas, había gente con tarjetas de colores, con tarjetas en braille, con tarjetas, había un montón de mierdas económicamente no alcanzables por mí y entonces busqué la forma de hacer llamar la atención con la propia tarjeta de mano de forma más económica. Entonces yo tomé las tarjetas más baratas que se podían hacer en blanco y negro y puse prostituta teatral. Entonces cuando tú entregabas esto que hacía la gente y se lo guardaba en la cartera y ya nunca volvía a salir de ahí, pues claro, miraban y decían, perdona, ¿esto qué es? Y entonces ya daba pie a que pudieras explicar qué era. Isso é fantástico. Sendo licenciado por la RESAD de Madrid ou de País Basco? De Madrid, De de Madrid. Madrid. Tu formação diretamente formação em dramaturgia, direção teatral? En dramaturgia y dirección teatral, al menos antes iban juntos los dos primeros años y luego los dos últimos te especializabas o tenías asignaturas separadas. Y a mí coincidí en la RESAD con muy buena gente, con muy buenas personas. A mí me formó Pedro Villora, Juan Pedro Villoro Mayorga. já passou por aqui para o nosso conversatório. Fantástico, Pedro, fantástico, fantástico. Pedro Villora es una de esas pocas personas a las que yo sigo llamando maestro. No es És profesor, um es maestro. maestro. És um grande maestro.
pues Juan Mayorga, Ignacia Mestoy, Mayorga, hostia. Yolanda Pallín, Fernando Domenech, Ricardo Domenech, que ya falleció. Tuvimos un gran Luis Landero. Luis Landero nos daba clase de narrativa. ¡Guau! Que te dé clase de narrativa Luis Landero, que decía, bueno, hoy estamos un poco, bueno, esto ya se puede decir, pues ya no trabaja allí. Hoy estamos un poco, vamos a hacer la clase en una mesa de la cafetería La Resaz cuando se podía fumar y beber ahí. Bueno, qué bueno. Entonces, escuchar a Luis Landero hablar y contarte cómo hace una novela, dices, bueno, esto no tiene precio. E como se dá, em que momento tu decide seguir o caminho da dramaturgia? Por necesidad, cuando nosotros éramos adolescentes, a los 16 años, creamos un grupo en mi pueblo, en el norte, se llamaba Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo. Lo resumimos a SMCV y dijimos, vamos a poner nuestro decálogo. Y dijimos, vamos a hacer obras que interesen al mundo. Bien, vamos a hacer actuaciones todos los años. Bien, y vamos a crear nuestras propias obras. Bien. Y una vez ya habíamos hecho el decálogo y habíamos decidido todo eso, nos sentamos y dijimos, vale, ¿y quién escribe? Y claro, nadie escribía y entonces yo escribí la primera obra, luego escribió otro compañero, pero a mí me enganchó la escritura. Además, yo me presenté ese año al siguiente a la Resaz como actor. Y entonces me hicieron, sí, alguna vez he actuado y sigo actuando alguna vez, pero me hicieron la prueba de canto y la prueba de baile y claro, volví llorando. Que yo no soy chulo, yo soy cojo. Y cantar en la ducha, entonar sin más. Entonces me mandaron a la porra a la primera. Además coincidimos con el primer año de Operación Triunfo, una cosa así. Se habían presentado 700 personas para 32 plazas. Aquello era una merienda, vaya. ¿Para la risada o para Operación Triunfo? Para la Resaz, para Operación Triunfo se había presentado más gente, pero como coincidió Operación Triunfo y Un Paso Adelante, una serie de estas tipo Fama, pues todo el mundo quería ser artista. Yo ahí memoricé una frase de Bunbury que tiene una canción que es maravillosa, que es todos somos artistas de mierda en potencia. Bunbury é cantante, é valenciano, ¿no? Valenciano no, de Maño, ¿no? Es Maño, yo creo que es Maño. Es Maño. É uma figura interessante la figura. Un gran profesional, ¿eh? Quiero decir que luego te puede gustar más o menos cómo canta, pero yo conozco personas que han trabajado con él como técnicos y dicen, es un tío que se planta ahí, pruebas la música, pruebas las luces, súper respetuoso, no como otros que van un poco como más de liberales y demás, y son unos... É um icono, não, do rock espanhol, não? Acho que é uma figura bastante introvertida, ¿no? Y creo que es un icono, ¿no? Es un icono, igual era más un icono cuando estaba en Héroes del Silencio. Pero es que esa forma de cantar, eso... Parece, é um pouco Mick Jagger, ¿no? Tiene ese histrionismo, ¿no? Como Mick Jagger. Sí, está ahí en ese histrionismo, igual más cercano a un Rafael, sin llegar a los niveles... No lo sé, o también tengamos en cuenta que este hombre empieza en la época de Tino Casal. Intenta superar a Tino Casal o intenta superar a Javier Estamos Gurruchaga. hablando de los 70, 60. De los 80, ¿no? Tino Casal cuando fallece. Igual me estoy esquivando yo. ¿Qué son 70? No sé. ¿Sí? Creo. Yo, no sé. pues ahí Ya buscaremos me guías Google. más tú porque yo no había nacido. Ya buscaremos en Google. Ya buscaremos en Google. Pero es interesante porque tú vienes de una escuela que es referencia, ¿no? De teatro. Tentando encajar, como encajar este dramaturgo, ¿no? Com o profissional que escreve por encargo. Como se dá isto, ¿no? Pues porque cuando yo he estado yo los llamo los saraos, los finales de estreno de teatro en el que hay mucha gente buscando obras y tal y cual, normalmente la gente iba y llevaba el libreto escrito en la mano. Y entonces decía, tengo esta obra maravillosa y si quieres montarla y tal.
y eso generaba un rechazo automático. Y yo iba a lo contrario, yo iba a escuchar a quienes estaban ahí y decían, quiero montar algo sobre este personaje o sobre tal. Y sí que es verdad que los biodramas se me han dado bastante bien y que los biodramas son más fáciles de vender en esa venta a puerta fría. Pero yo ya hace muchos años que no voy a vender, o sea, a mí sí que me llaman, sí que me dicen, oye, hemos visto algo sobre lo que hiciste con Edith Piaf o lo que hiciste con Kevin Spacey o lo que hiciste con tal, quiero que hagas algo con este otro personaje. Y al final es mentira, porque nunca hablo de ellos. Siempre se habla de otra cosa. Tu havia escrito o investigado algo sobre o Kevin Space? He escrito una obra sobre Kevin Spacey, en Sobre o la que Kevin escândalo? Spacey... Sí, 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 sí. A ver, hay varias cosas aquí. A mí me obsesiona bastante este tipo de personajes que son alabados y que espera, el público espera ver una mácula de sangre, una gotita, una heridita para lanzarse al cuello y matar. ¿De acuerdo? Y entonces esto pasa con Kevin Spacey, pasó con Edith Piaf, pasó con Isabel Pantoja, que fíjate que a mí no me interesa, pero yo tengo en la cabeza esa imagen de un montón de gente gritándole y ella desmayada. Déjame, só parêntese. Eu estou comentando desses personagens. Não sei se é incômodo falar de personagem como La Pantorra, porque o mundo intelectual existe um certo prejuízo com esse tipo de artista. Outro dia eu vi na CNN uma Robin Ruiza, que é professora catedrática de uma universidade, e ele encanta ritmos como reggaeton, seu marido é DJ e utilizaram Robin, creio que não se tem 30 anos, deve ter 30 anos, 31, né? E um setor da classe intelectual lá, de alguma maneira, utilizava isto como algo, como se fosse algo pejorativo, dela ter um marido DJ e escutar reggaeton, não como se todas as pessoas que têm um nível universitário têm que escutar música clássica, bossa nova ou não sei, música sofisticada, não? E tu comentou sobre o personagem dela Isabel Pantoja, que é uma cantante de copla, bom, toda a Latinoamérica seguramente deve conhecer, pero no Brasil não, Portugal não sei, porque as charlas vão a esses países também, que é importante colocar. Mas existe uma postura pedante, não, da classe pseudo-intelectual com esse tipo de personagem, não? Prejuízo. Existe una clase muy prejuiciosa que se cree intelectual o que se dice intelectual. A veces son intelectuales o a veces no. Entonces, efectivamente, como tú dices, si eres intelectual, pues no te puede gustar la Pantoja, y si eres cocinero no te pueden gustar los huevos fritos. Pues tiene el mismo sentido. A mí no me gusta la Pantoja realmente, pero porque no me gusta lo que vende, pero entiendo que es un personaje que vende y que no te engaña. Dice, yo te doy la copla y la copla es lo que te va. Pero, por ejemplo, a mí, por herencia de mi abuelo, sí que me gusta Juanito Valderrama, que también es copla, por ejemplo. Esse é do ano Catapum, anos Eso es del año 50. Catapum, claro. Yeah. Pero de ese tipo sí que me gusta. De todas maneras, sobre los gustos en relación a tu intelectualidad, pues Valle Inclán era un forofo de la zarzuela más baratuja, y el señor Santiago Segura, que te hace Torrente, es un intelectual impresionante, es un tipo muy culto, muy educado, muy agradable al trato. Pues esos son prejuicios que nos terminamos haciendo, es un absurdo. Então, retomamos a Kevin Spacey, a Edith Piaf e La sede de sangue de la humanidad. Eso es. Entonces, a propósito, la de Kevin Spacey es el último premio que sí que me han dado hace un mes en la Universidad en la ESAD de Extremadura, el premio Parabasis. Se publicará en marzo, me han dicho, y además va a ser la primera vez que van a publicar un texto en bilingüe, porque la de Kevin Spacey intenté internacionalizarlo
conocí a un amigo de David Hitchcock, que es profesor en Indiana, creo que es, un profesor universitario, y la van a publicar en inglés, Estados en Unidos, americano, Indiana. en americano y en castellano al mismo tiempo en marzo. O sea que va a estar muy chuli en la edición. A mí me gusta. E sobre Kevin Space, seguindo. Sobre Kevin Space mezclo dos cosas. Mezclo primero el mito, el héroe que tiene que caer y tiene que morir, por lo tanto meto a Kevin Space como personaje. Y luego una cosa que los de The Black View me dijeron, que en muy pocas ocasiones había personajes que pusiesen negro, que el actor ha de ser negro. Entonces, pues es un señor guapo, elegante, negro, joven, que se encuentra en una habitación a solas con Kevin Space. No sabes qué es lo que hace ahí, no sabes por qué están ahí, solo sabes que el chico negro está para servir desde una categoría muy alta al señor Space. Y hasta ahí puedo ver. Quando estava porque o Kevin Space, sobre o escândalo que estava imerso, teve que perguntar essa nova, eu chamo ditadura de cancelar as pessoas nas redes sociais, se tornou uma moda. E assim como o Woody Allen há um setor do próprio coletivo artístico, não? De periodistas, com outros setores da sociedade, que lançaram uma campanha muito dura de não só queimar o Woody Allen, mas também queimar toda a sua obra. Não? Eso es. E creio que isso passou um pouco com Kevin Space. Qual é a tua opinião sobre isso? Não? Eu não tenho nenhum problema de comentar talvez aí eu, dentro de los conversatórios eu vejo que há pessoas que têm mais por compromissos ou medo, têm um pouco de pudor de falar abertamente desse tipo de situação, desse tipo de escândalo sexual. Eu creio que se temos a liberdade de falar abertamente sobre esse tema, eu creio que é mais fácil de dialogar, ser verdadeiros. E eu creio que nós outros da classe artística, do coletivo de teatral, não somos verdadeiros com esse tema. Nos metemos a cabeça em algum agorreiro, em o primeiro agorreiro que encontramos, não? Comento isso porque creio que dentro do teatro temos que ser um debate que a moneda de câmbio, sexo, dinheiro, sexo, poder, sexo e papel, é normalizado, como podemos dizer, como o prejuízo ao negro, como o prejuízo ao judeu, como o prejuízo ao latino, estava muito normalizado, como las anedotas ou chistes sobre negros, sobre latinos, sobre gordos, sobre judeus, estava muito normalizado. Estava muito normalizado. E a hora com o politicamente correto não se aceitam, não? Eu creio que Pero eso nos hace mejores personas. Não creio que decir, não, porque se esconde. Não, porque entra dentro de um armário, não? De alguma maneira. Ou tu entra dentro de um armário, assim como da outra direita, não sai de um armário com uma máscara monstruosa, não? Sí, John Cleese dijo no hace demasiado tiempo que ya no se pueden hacer chistes de negros, de maricas, de gangosos o de mujeres y que al final solamente vamos a poder hacer chistes de hombres caucásicos católicos que son los seres más aburridos de toda la puta galaxia. No sé dónde estaría la línea. Lo que sí tengo claro es que hay pequeños elementos que varían la forma de quemar a alguien, porque Kevin Spacey es la única persona a la que han borrado de una película. No es que no hayan vendido su película, le han eliminado fotograma a fotograma de una película. Sí.
¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de ese ensañamiento? Cuando además realmente es de los pocos que hasta ahora no es culpable. Uhum. Quiero decir, hay unas personas que están diciendo que este señor abusó de él. No tengo ni idea si lo ha hecho o no lo ha hecho, pero excepto el rey, todos deberíamos tener la presunción de inocencia. Uhum. Considero, y digo que el rey no, porque Uhum. cuando eres irresponsable, es decir, no eres responsable de tus actos, no tienes ni presunción de inocencia ni de culpabilidad, porque como no te Uhum. pueden declarar culpable, pues tampoco te pueden declarar inocente. Uhum. Pero a Woody Allen le han denunciado por los mismos hechos y sin embargo Woody Allen sigue estando, entre comillas, respetado. Hay una parte de la sociedad cultural que lo rechaza, Uhum. pero se mantiene y sin embargo Kevin Spacey está muerto. O que me dúvida é que se parte desse setor que lo rechaça pecaram, cometeram, Seguramente. cometeram os mesmos pecados. Pero no los cometemos día a día. Es decir, esto que estamos hablando del dinero por poder, Uhum. no lo tenemos todos los días. Aqui Yo está. disculpa, lo tenemos todos los días. Y algunos bueno, pues no lo sé, en el caso de las mujeres te podrán decir que está institucionalizado. Y en el caso de los hombres también está institucionalizado. Sim, Es decir, que em teatro, quando trabalhava como ator, eu perdido oportunidade, porque não ido à cama com o diretor, pelo outro companheiro, sim, foi e ganhou o personagem porque foi à cama. E visto o mesmo com atrizes, companheiras perder personagem, perder trabalho, porque uma disse não, a outra disse que sim. o ser Uh, simplemente servil, ¿eh? No hace falta tampoco irte a la cama, hacer claro, simplemente agachar la cabeza y decir que também. sí. Esse é um tema, eu penso que temos que falar abertamente. Não, eu não necessito ir à cama com o diretor para comprar uma casa em Beverly Hills. Não, dizem que cada um tem um preço, eu não creio. Não, seguramente há pessoas que sim, pessoas que não, não. Yo creo que ahí teníamos este director argentino que falleció, que lo decía en Nueve Reinas, que, que le decía a Darín, le decía al otro personaje, le dice, ¿tú te irías a la cama con un hombre por 1.000 pesos? No. ¿Por 2.000? No. Y si te doy 1.000.000 de pesos, entonces dudó y dijo, no nos faltan putos, nos faltan financieros. Uma boa Todo el mundo resposta. tiene un precio. Uhum. O sea, todo el mundo tiene un precio y ese precio no tiene por qué ser económico. Entonces luego también todo el mundo tiene unos valores. Tú dices, yo Uhum. no me iría a la cama con un señor por tener una casa en Beverly Hills. Uhum. Bueno, ¿y hay quien lo haría? Muitos. Pues mientras haya quien lo haya, habrá quien lo ofrezca. Claro, muitos, muitos. Eu estou pensando aqui algumas personalidades que não que sofreram lixamento público, não? E com o passar de los anos, não sei, 10, 20 anos, essas pessoas retornaram com muita força, não? A cena, não? Espero que o Kevin Spacey passe exatamente o mesmo, não? Yo, si fuese Kevin Spacey, la forma de volver sería con mi obra de teatro. Sim. Y no tiene que ver con que yo la escriba, sino con reírte de ti mismo encima del escenario. George Michael, creio que quando foi pilhado em um banheiro público, transformou esta anedota em um êxito, não? Em um videoclipe muito, muito exitoso, uma canção muito exitosa, não? Tu crees que nós outros del teatro estamos de alguma maneira somos de alguma maneira loucos? Yo creo que nos estamos volviendo presumidos. Discuto con mucha gente y leo cosas que comentan personas que están en puestos oficiales, en la que dice que nosotros, porque hacemos teatro, tenemos que explicar al mundo estas cosas profundas. Yo no soy psicólogo, yo no solo hacemos ficción. No vayamos de guays. No somos intelectuales. Somos Sempre intelectuales não. porque escribimos, pero no lo sé. Probablemente alguien que vaya de espectador a ver la obra sepa más que tú sobre el tema. Yo siempre a mis alumnos les digo
que nosotros no somos quien para dar una respuesta, nosotros tenemos que hacer preguntas y ya el público que busque su Isso é respuesta, la que le fantástico. parezca adecuada. Eu sempre, isso é importantíssimo do Bate, sempre o Maurício Cartum e grandes maestros comentam que o teatro não está para dar respostas, e sim para colocar perguntas, não provocar reflexões, não me encanta Mira, essa... sin entrar dentro del teatro explícitamente dicho y englosando, o sea, bueno, adornando un poco esta parte de nuestra presunción. Ricardo Castella, ¿tú ves el programa este de David Broncano, el programa este Zero, nocturno? sim. Eso es. Bien, Ricardo Castella, el de Zero. la melena, el músico, ese era mi jefe en la Paramount Comedy, él llevaba los cómicos. Me acuerdo, entonces yo estaba haciendo un monólogo y había un chiste del que no me acuerdo de qué iba el puto chiste, ¿vale? Y siempre ibas con el papelito y leyéndole el chiste y otra vez me lo has metido el mismo chiste y otra vez y al final el tío se cabreó y me dijo, vamos a ver, Óscar Galán, ¿a ti te gusta el chiste? Bueno, pues te lo imprimes en letras de oro, en grande, bonito, lo pones en la pared de tu baño y todos los días cuando vayas a orinar, según te la estás sacudiendo, lo lees, te descojonas, pero deja al mundo en paz que no te ha hecho nada. Bueno, pues tuve que quitar el chiste. Um mantra, ¿no? Casi. Esto es lo que tendríamos que tener muy claro todos los que hacemos teatro, sobre todo cuando estamos en un nivel. Quien te viene a ver, quien viene a escuchar tu texto, no necesita escuchar tu paranoia. Cuéntale una historia, hazle pensar. Hazle pensar. Si ya lo saben hacer, vienen de casa pensados. Y se van a casa a pensar más. Ya Agora, está. aproveite para te perguntar. Primeiro, ter levado a escrever Benson Last Night. E como foi a reação dos adolescentes, não? Já que tu... Benson Last Night la dirigió Saber Castiñeira, nos la habían encargado en la Fundación de Música Creativa de Madrid. Es una escuela muy, muy importante de jazz sobre todo y que tratan muy bien a los chavales. Ellos tenían un par de conciertos didácticos para los adolescentes y entonces en un momento dado decidieron apostar y pidieron que escribiéramos el Benson Last Night, que no es otra cosa más que una especie de estudio en una hora, hora y cuarto de todos los movimientos musicales que se nos ocurrieron, los movimientos musicales explicados, con una banda de música y una cantante en directo. Jones. Te lo he dicho antes. El nombre de la cantante, ¿cómo se llama ella? Ai, caray. Bueno, me vendrá el nombre porque ella es más famosa que Es yo. un nombre americano. Yo había preguntado si era otra cantante. Jones. Yo debería haber apuntado. Yo lo iba a apuntar también, pero De se me toda va a maneira, olvidar siempre el nombre. ela te odiará por ter olvidado su nombre. No pasa Ella nada. me odiará por olvidar su nombre, pero es una maravillosa cantante y en ese momento quiso hacer de actriz. Entonces, la historia que se contaba era la historia de un local llamado Benson's y entonces se ponía el local en un espacio de Nueva York o de Chicago, no me acuerdo, y entonces habían perdido la licencia y esa noche iban a derruir el local y entonces hablaban de toda la historia del Benson's desde su inicio, desde que fue casa de esclavos, casa de residencia de esclavos, y hasta los años 90. Y entonces pasamos por el jazz, por el blues, estaba la banda de música y se explicaba la música en sí. O sea, teníamos los pedagogos musicales de la fundación que nos lo explicaban. Astrid Jones. Maravillosa. Astrid, te quiero. Entonces, ¿cómo reaccionaron los chavales? Los chavales reaccionaron muy bien, les gustó mucho y sé que reaccionaron muy bien porque al final, cuando obviamente termina que se está derruyendo todo, se escucha que vienen las excavadoras y tal, pusimos a Astrid Jones. Es una chica negra, preciosa, enorme, maravillosa, inmensa, quiero decir que llama muchísimo la atención. La pusimos a cantar el Highway to Hell. Y todos los chavales, los adolescentes estaban así, grabando de pie y dije, vale, ha funcionado, perfecto. Yo buscaría por Y estaba Google, muy bien, me gustó mucho.
Astrid Jones, así Astrid Jones. sí. Astrid Jones, que sigue cantando, sigue haciendo teatro también, hace un poco de cine. Es una chica muy, muy interesante para seguir. De Ben's Light Night, tú solta creo que es su última obra, Arthur, Rian de Rian. Arthur Rian de Rian. Uhum. Yo escribí una trilogía de... Sim, é na trilogia. Eso es la trilogía de los ilustres Vamos empezar por muertos. la primera. La Assim, primera es Arthur Rian de sim. Rian, Uhum. en la que, bueno, pues es mi proyecto de cuarto de carrera, no, de tercero. Eso no es un proyecto de cuarto, es un proyecto de tercero Uhum. y en el que mezclo en un prostíbulo a mediados de la Segunda Guerra Mundial a Antonin Artaud y a Edith Piaf. Uhum. ¿De acuerdo? Esto es una parte interesante porque Edith Piaf era un personaje secundario en esa obra Uhum. y lo hizo Garvin Sausti, Uhum. que ella estaba obsesionada con Edith Piaf. Garvin Sausti igual te suena, ¿la conoces? Não. Kulunka, el grupo de teatro Kulunka, que hacen teatro con máscara por todo el mundo, son maravillosos. Uhum. Bueno, pues ella es la que lo gestiona. Bueno, Garvin Sausti se hizo ese personaje y en su momento, en ese 2004 creo que fue, me dijo, Óscar, me gusta mucho el personaje este de Edith Piaf. Entonces, cuando tenga dinero, te compraré una obra de Edith Piaf. Y hace 3 años hicimos Taxidermia de un gorrión, Uhum. en la que la protagonista era Garvin Sausti, haciendo de Edith Piaf, que ella me llamó y me lo pidió. O sea que al final, Taxidermia de un gorrión, que es sobre Edith Piaf, es un spin-off de aquel Arthur Rian de Rian. La segunda parte se escribió el año siguiente, que es Unamuno, y luego un título en latín, y en la que se mezcla a Unamuno, a Pedro Muñoz Seca, a Valle Inclán y a Millán Astray. Quatro nombres de quatro gigantes. 4 gigantes en mitad de un Madrid, preguerra civil, Uhum. y me lo pasé muy bien escribiéndola, me lo pasé realmente muy bien investigando y todas estas cosas. Y ahí hay que agradecerle, por ejemplo, a Ricardo Domenech porque me redescubrió a Unamuno, del que sigo completamente enamorado. Y ya la tercera parte, de hecho, de la de Unamuno, el prólogo me lo escribió Pedro Villora, un prólogo súper chulo, y de la tercera también. La tercera parte es Wilde, Sir Arthur Conan Doyle, Harry Houdini y Jack el Destripador. Wow. Y no puedo decirlo, pero si las cosas van bien, se va a estrenar muy en breve. A Madrid. Bien, muy grande. Caray. Sí. Esperamos receber uma pergunta. Soltará a Latinoamérica ou não este projeto? No lo sé. ¿Hay alguna conexión? ¿No? Puede haber alguna conexión, sí, pero no sé nada todavía. Vale. Se desde Latinoamérica as pessoas que vão estar mirando esta charla têm interesse de conhecer Benson ou a trilogia para contactar contigo. Pueden contactar conmigo a través de mi página web sin ningún problema. ¿No? De la trilogía, la primera, la de Arthur Rian de Rian, está publicada en la revista internacional Anagnórisis, la revista teatral. Ellas hicieron Alba y Laetitia, que son dos chicas geniales, súper intelectuales, súper todo, lo tienen todo. Me casaría con las dos. Tienen una página web donde hay un montón de libros en PDF gratuitos, y entre ellos está la de Artaud y sí, bueno, entre ellas están un par mías ahí, pero luego hay cosas interesantes como de Miguel Ángel Mañas o demás, no me acuerdo de memoria. Perfeito. O te buscan por Google o por... O me gustan por Google, que con mi nombre solamente voy a aparecer yo. Mira, Oscar Galán. Busca Oscar Galán o busca prostituta teatral Sí. por Google y...
Si buscan en Google Oscar Galán van a encontrar a o un seu blog. arquitecto millonario o a mí. Fácil, muito fácil, muito fácil. Isso é uma reflexão do maestro Jorge Dubat, que dizia: e é o artista que prospera encontra estruturas novas como reação e nas ambiguidades e incertidumbres de hoje. Então, seria lógico pensar que não tardaria em chegar o momento em que o artista cênico se plantearia transformar o teatro. Me pergunta desde onde pensamos, desde onde pensamos essa transformação do teatro. Venimos com, eu creio que estamos vivendo um momento de transição do teatro. Tudo que Sí, no, provocou a pandemia. yo tengo una gran pelea con eso. Yo tuve dentro de la RESAF, he mencionado a algunos profesores y a otros no mencionaré. Y esa persona en dramaturgia de cuarto me dijo, Óscar, solamente hay que escribir para innovar. Y yo le dije, si todos escribimos solo para innovar, ¿con quién cojones nos comparamos para saber si hemos innovado? Llevamos sobre todo una década y media queriendo ser todos súper innovadores. Y al final la mayoría de las cosas en las que nosotros queremos innovar ya se hicieron en los años 60. Entonces, no me gusta la idea de innovar. Creo que la innovación sale sola. Tu crees que esta transição que acabo de colocar, ou esta questão da inovação, tem que ver com as propostas cênicas, me gusta chamar de escenificação visual, de las redes sociais, que esse debate se é teatro, se não é teatro, ou é algo muito mais, algo mais allá, mais profundo? Yo creo que es teatro, no es teatro, las redes sociales, los nuevos medios. La pandemia nos va a situar o nos ha situado en puntos diferenciales y en nuevas formas de querer expresar las cosas, en querer hacer teatro por internet, en querer hacer 1000 millones de cosas. Pero al final, y voy a hacer algo tan feo como parafrasearme a mí mismo, lo decía Edith Piaf en Taxi de un gorrión, por mucho que mejoren los tiempos, por muchos inventos que haya, nadie, nunca jamás podrá superar lo que hace un puto artista encima del escenario. Y para eso hace falta un escenario y hace falta estar delante. Hace ya mucho tiempo que se viene hablando de la posibilidad de innovar tecnológicamente en el teatro. La pega que yo le veo a esa opción es que hemos innovado en nuestra burguesía. Todo el mundo tiene un Dolby Surround, una pantalla enorme, una conexión a internet instantánea. Entonces, pues como yo le dije a esa profesora, si todos tenemos eso, ¿qué coño hace especial lo que tú estás viendo? Pues lo único que hace especial lo que tú estás viendo es que lo estés viendo en vivo. Que veas el sudor de la actriz, que veas la saliva, que veas el grito. Talvez uma incoerência, não? Eu creio que uma incoerência, pero também uma impostura, nesse sentido. Eu creio que o teatro ha atravessado pandemias, pestes, guerras e guerras e guerras e guerra, ditadura, sempre se ha ressignificado, não? E sempre, de alguma maneira, o teatro acaba se renovando de alguma maneira, porque o teatro ele consegue dialogar e caminhar com seu tempo, não? Então, creio que o teatro, é o fenômeno teatral em sua essência, ele é inovador, não? Sobre a questão da tecnologia, eu creio que não podemos levantar o teatro desde a pantalla, utilizando a tecnologia, se a revolução tecnológica
se ha dado há 30 anos. Então, levamos 30 anos de retraso, não? Então, é uma incoerência aqui, não? Seguramente a tecnologia que estamos assumindo, digo porque me interessa muitíssimo, eu trabalho, é minha ferramenta de trabalho, com esta Sí. ferramenta que consigo desenvolver projetos com outros países, a tempo real também, organizar reuniões e etc, etc. Dentro deste âmbito, tudo las apps, ¿no? As aplicações, a tecnologia ajudará na conferência. Tu necessita a participação de um pensador, de um investigador que está agora em Tóquio, não? E tu diz, mira, eu posso programar a conferência por dia tal, hora tal. Temos 12 horas, 11 horas de diferença horária. Então, o evento ocorrerá este horário. Então, para isso até funcionará muito bem. Ou se estamos desenvolvendo um projeto comum com 4, 5, 6 países e podemos desenvolver uma reunião, uma conferência online, isso Pero es que funcionará. ahí está el teatro. Hay una cosa con la que yo llevo soñando desde que vine a Madrid y que ahora se puede hacer y ya no me apetece, pero tú imagínate un croma en cada uno de los países, 10 realizadores, banda ancha de ADSL y hacer Macbeth. Y Sí. Lady Macbeth que esté en Japón, ella sola, y Macbeth esté en Escocia, y tener todos los personajes y que haya alguien que lo esté montando y esto verlo en cine, en directo, que sea teatro. Sí, sí. Ostras, sería bellísimo. Há 3 horas comentava isso. Eu venho trabalhando com o projeto Argonautas, ou plataforma em rede, ele funciona há 8 anos. Começamos por Skype, não havia Zoom, não? E cada ferramenta nova que vai sendo colocada à disposição nossa, vamos aprendendo a manejar e utilizando. E eu, há 2 ou 3 horas, comentava isso com outro diretor, que chegará um momento que se necessita a participação de uma atriz que está em Londres, ou está em França, ou está em Argentina, ou está em Canadá, e não, essa atriz não pode estar em Barcelona, mas ela pode fazer uma participação direta desde de Toronto, não com um chroma key, ou incluso com um teléfono móvel, porque hoje o teléfono móvel Lo puedes hacer con un teléfono, sí. ela pode fazer uma participação indireta dentro de um espetáculo de teatro. Isso é interessantíssimo, isso me interessa. Pero somos como España con la ley de educación, querido. Es decir, ¿de qué se quejan los actores de cine? Dicen, antes actuabas y ahora tienes una pantalla verde con un muñeco verde para el que tienes que hablar. O sea, ya se están quejando de que eso es una mierda los actores de cine. Y los de teatro es que no lo hemos probado. Es que los años, yo creo que también hay que un tema creio que o tema do cine, já levamos algumas décadas, que foi nos anos 60 ou início dos 70, que comentavam que pela experiência do cine, o teatro não necessitaria de atores, que hariam com bonecos, alguma coisa assim, como de burros, alguma coisa assim. Eu creio que o ator é insubstituível, é o ator. Eu sou um defensor, agora mesmo com o tema da pandemia, isso colocou muito em evidência, aunque alguns políticos defendem de maneira hipócrita, porque passam olimpicamente de nós outros, do setor teatral, pelo tem que defender para estar politicamente correto, não? O que creio é que temos que repensar sobre o nosso grêmio, porque tu comentava antes, quando começamos, sobre sua formação em la Risarte, onde tu tinha classe com Domenech sobre narrativa, ou sobre que narrativa Luis Landero, que es un novelista maravilloso. Sobre narrativa, e eu recordo que nós outros teníamos esgrima, e hoje temos muitíssimas escolas de teatro que liberam atores, que não são atores, são clientes,
ao mercado que não sabem ler o texto, não sabem interpretar o texto, não conhecem uma obra de Shakespeare, nunca leram Brecht, nunca leram No saben leer não un leram texto. Lorca, exatamente, não conhecem pelo menos 3 ou 4 grandes autores, não direi Lorca, não colocarei Caldeirão de la Barca ou Lope de Vega, pero contemporâneos. Então, isso é muito preocupante. Además, Mm. parece que houve uma popularização da interpretação do naturalismo, onde todos os atores creem que interpretar é o naturalismo da tela, do cine. Não, existe a interpretação de um clássico, existe a interpretação teatral, e um ator, eu creio que um ator, quando sai dela, primeiro tem que saber, um ator tem que ter um mínimo de informação literária ou intelectual. Sí. A ver, yo soy profesor de análisis de texto y entonces Temos que huyo replantear bastante. isso. Temos que Es replantear que porque huyo bastante de los clásicos. No es que los huya, sino que luego tiene otras asignaturas que son literatura, en las que también han de leer los clásicos, y en análisis de texto yo intento que los chavales lean a autores contemporáneos, vivos, y lo más cercanos a ellos mismos, es decir, personas que puedan encontrar en las redes. Nani de Julián, Rojano, Carolina África, Irma Correa, Denise Desperú, no sé pronunciarlo, Desperú, ese tipo de autores y autoras son las que intento que lean, pero básicamente porque como su realidad está Berzal, por ejemplo, que es una cría, es una cría de 20 años y la tengo metida como materia. ¿Por qué? Porque el texto que ella escribe es desde un adolescente, el primer texto, que sobre todo es el que yo uso, que es Antes de agosto, es el de un adolescente. Entonces, los chavales y las chavalas que son mis alumnos son de esa edad, lo leen, se sienten muy identificados y luego normalmente se hacen amiguitos de ella por Instagram o por Facebook o por lo que sea. Entonces, sí que es cierto que hay que forzar muchísimo a que lean clásicos, y tienen que leer clásicos, y tratamos de que lean los clásicos lo máximo posible. Pero también no es menos cierto que hay que obligarles a saber que un autor es un ser vivo con el que pueden hablar y a quien pueden encargar textos. Eu creio que o teatro criou, por um lado, existe essa necessidade de formar atores para teatro, formar atores, porque as escolas não formam, a maioria das escolas, algo especificamente de escolas que de interpretação, onde o aluno está 2 ou 3 anos e sai à la calle sem saber nada. Por outro lado, isso colabora com a precarização de nosso setor, colocando todos os atores em um mesmo nível. Isso é um tema muito complicado, não? Que estamos vivendo, assistindo, companheiros, colegas, não? Por outro lado, creio que tua colocação sobre os autores vivos, eu creio que o teatro dizem que há figuras, setores que morem por o êxito, não? Creio que o teatro tem muitas figuras assim que morem de êxito. Alguns autores ou diretores que são intocáveis e são que estão dentro das instituições e são inacessíveis, não? Quando estão dentro de umas instituições que estão colocados sobre um altar, alguma coisa assim, não? E isso impede muitíssimo esse diálogo também, porque o teatro tem muitos dos nossos companheiros de teatro tem especialmente os que estão em primeira linha mediática, não? Mediática tem um discurso muito hipócrita de social, politicamente correto, de o pueblo, mas são pessoas extremadamente inacessíveis, não? Então, eu penso que tem que pensar por aqui.
não? E por outro lado também, agora mesmo que estamos com esse projeto de autores de 10 ou 11 países, não? Creio que temos que romper um pouco essa coisa meio monocorde do teatro, onde todos têm que hablar o mesmo idioma, a mesma poética, escrever o mesmo tipo de dramaturgia, não? Não, temos uma dramaturgia plural e muito diversa, poética diversas, miradas diferentes, não? Creio que temos que dar visibilidade a todos, Sí, não? pero también el público funciona por modas. Claro. Yo escribo por encargo, pero como te he dicho, escribo lo que me da la gana. Quiero decir, a mí me das una temática o lo que sea y yo escribo lo que me da la gana. Pero sí está claro que, por ejemplo, por movimiento natural, ¿vale? Mis personajes, que cuando yo empecé a escribir eran eminentemente masculinos, ahora cada vez son más femeninos. Es decir, pero son más femeninos porque hay más actrices, porque hay un punto de vista de la mujer que se quiere realzar. Ahora, no me pidas a mí que te haga un personaje gay reivindicativo, un personaje feminista reivindicativo, un tal, porque para mí eso es dar una respuesta. Y yo no doy respuestas. Yo no hago banderitas. Me pasó con un chico de Galicia que me dijo que me llamó y me dice, oye, por favor, vamos a hacer una obra para un festival LGTB. Y yo dije, no, no me interesa para nada. Luego de un ratito me vino a la cabeza la idea de Judy Garland, le llamé, era un texto que se iba a montar así en un plis-plas, que no tenía mucho... Bueno, pues se ha hecho en gallego, se ha hecho en inglés, se ha hecho en griego y se va a estrenar en euskera con unos chicos de Bilbao, Nagore y Aichol, que la están montando en euskera. Y de repente, pues una cosa que era pequeñita se hace grande. O que colocou uma coisa muito interessante que não estava na lista de perguntas, pero recordei agora porque eu fui invitado a participar de uma charla em Buenos Aires sobre o tema da visibilidade trans, não? Sí. E depois com Adolfo Simon, comentei a Adolfo sobre como estava esse tema aqui em Espanha, Madrid, porque Madrid talvez tem mais salas de teatro. Em Argentina está havendo um movimento muito importante de diretores, dramaturgos trans nas salas mais importantes de Buenos Aires, não? Esse fenômeno aún não vemos aqui. Pergunto porque o teatro, falávamos um pouco de emburguesamento, essa coisa guaida do teatro, da dramaturgia, e uma das coisas que añoro dentro do teatro, da dramaturgia, é que não vê essa sociedade plural diversa, porque Brecht diz, uma das frases interessantes de Brecht era que o teatro deve transladar ao cenário a realidade social de maneira exagerada. Então, de onde estão a trans, onde estão os negros, onde estão as prostitutas, onde estão pessoas com En esa parte estoy en parte de acuerdo contigo y te voy a contestar con una de Oscar Wilde que dice que el arte es la forma heroica del hombre de demostrar a la naturaleza cuál es su puto lugar. Pero ¿dónde están estos personajes? Pues, por ejemplo, en Judy Garland en Judy Garland están esos personajes. De hecho, la primera vez que se hace Judy Garland en castellano la hace Armando Buica, que es un señor que conoces. Es 1,90 m por 1,90 m de negro que estaba haciendo de Judy Garland. Sí. Los personajes trans, pues tienes los extremófilos de Nani de Julián, pero Nani de Julián comete un grave error en ese texto y es no dar importancia a que sean trans. Él escribe una historia de amor entre una persona trans y un hombre y como la escribe, porque creo que en esa línea de pensamiento somos muy parecidos, escribe simplemente una historia de amor, es decir, no es como si fuese normal, sino que es normal. Pues por eso tal vez no tiene el impacto que debería tener. Si probablemente la persona trans de su obra se quejase de su mal hado, del mal rollo que da o de lo que sea, pues probablemente fuese un chico valiente. Pero como Nani de Julián ha escrito una historia de amor bellísima, bellísima, entre una mujer trans y un hombre, pues
no tiene mucho interés. Hay muchos, bueno, tal vez no haya tantos textos como los que debería de haber al respecto, pero es que en España hay también mucha mezquindad y si aparece un personaje homosexual, normalmente es un personaje que está maltratado. Uhum. Entonces, si aparece un negro, tiene que ser un personaje que es eh, pues alguien que viene en patera o alguien que viene tal. Uhum. No admitimos la opción de la pluralidad. De todas maneras, yo en The Black View tuve una discusión bastante interesante con Pilar y con Armando, Uhum. que dije sobre el tema por ejemplo, en el caso de los negros, digo, Uhum. el problema no sé si es la gallina o el huevo, pero encima del escenario no hay actores negros, pero en el público tampoco. Uhum. Tal vez si se vieran más en el público, se verían más en el escenario o viceversa. Pero de momento nosotros tenemos una forma de pensar en la que tenemos el Centro Dramático Nacional, por ejemplo, Uhum. por poner un nombre, estoy diciéndolo por decir, y el actor negro, el negro del Centro Dramático Nacional. No es un actor más, Uhum. es el negro. É um pouco Volvemos al como buenismo. é um pouco como como se o ator negro, o ator asiático não são atores, são Son raza. não, tem um nome dentro do teatro. Não, não, ator negros e asiático não são atores, são tipos, como se foram tipos. Não é Ujú, que, por eso es. exemplo, tu montar um Shakespeare, tu não tem que escrever tu não tem que escrever um personagem especificamente para um ator negro, não. Um negro é capaz de ser qualquer tipo de personagem. É convocar um ator Sí, negro. pero ¿por qué no? ¿Por qué no iba a serlo? A ver, nosotros en su día estuvimos hablando de montar, lo que pasa es que esto como ya se ha quedado en el aire, de montar un Otelo con The Black View, en la que, y dice Armando, en la que todos son negros menos el blanco. Digo, no, no, en la que todos son negros. Entonces, es una opción. Y entonces eso llevas, es que ese era el planteamiento, lo llevas a una rueda de prensa y dices, bueno, estos son los actores de Otelo. Y entonces esperas, como un cabronazo, esperas a la pregunta y que diga, ¿por qué son todos negros? Y entonces la idea era hacer esto. Ah, pues son negros, es verdad. Yo no me había fijado. ¿Tú sí? Uma coisa Porque yo veo actores. exatamente Pero es que isso. no. Vê atores, não vê o negro, vê atores, exatamente por isso. Porque creio que se tem que criar uma dinâmica de, de, de convocar atores negros para qualquer tipo de personagem. Agora mesmo, assim, não sei se há 4 ou 5 anos, na Broadway, a última versão de Jesus Cristo Sí. Superstar, que Jesus era negro, e Judas também. Com a participação de Alice Cooper, Sí. brutal é o montaje, não? O montaje brutal. Tu estava comentando sobre isso, eu já estava dando volta pensando se tudo que tu estava colocando, se o teatro está imerso em um diálogo real e absurdo. El teatro está inmerso ahora mismo en su propio vómito, yo creo. Mais Creo que profundo. sí, yo creo que está ahora mismo en un momento, no voy a decir complejo, porque estamos, yo creo que está sano, que la gente está yendo a ver teatro, pero que considera, estamos en lo mismo de siempre, consideramos un teatro maravilloso a Lorca y sin embargo Alejandro Casona, pues es que era un payaso, o Alejandro Casona o Javier Poncela. Yo llevé a clase para leer Usted tiene ojos de mujer fatal. Lo leyeron y uno de los chicos dijo, no, es que este autor es un machista y hay que eliminarlo. Digo yo, vamos a ver, colega. ¿No llegas a los 22 años y ya estás queriendo quemar a uno de los grandes dramaturgos del siglo XX? Digo, si te parece machista este señor, pues no sé qué podemos decir de Lorca o qué podemos decir de Valle Inclán que encerraba a su mujer para que no fuese al estreno, o de Pedro Muñoz Seca, o de, no lo sé, podemos
no podemos estar siempre Dá aplicando medo, lo não? mismo. Daqui a, não sei, se vamos por esse caminho, vamos queimar Bukowski, não? E toda a sua obra. Obviamente, Toda a sua obviamente. obra. Y a Shakespeare, porque no había actrices encima del escenario, entonces Bueno, quememos a Shakespeare. é o teatro no japonês, nós está há 30 anos ou 20 anos, não havia mulheres em teatro, em ao teatro no japonês. En el actual están introducidas porque, que yo tenga entendido, los hombres que hacen de... Ah, bueno, claro, igual es en el kabuki, Utilizam perdona. máscara de mulheres, o teatro no. Sí, sí, sí. Tendo classe com uma das poucas mulheres que era jovem, um pouco mais jovem que Joe, das poucas mulheres que conseguiram porque era uma estudiosa, uma diretora. Sí, no, probablemente sí, es en el kabuki. Mira, justo O seu lo tengo kabuki. aquí delante. En el kabuki no hay mujeres, son Não hombres y hay. además están considerados como los grandes actores y que normalmente suelen ser tirando ya a ancianos y tal. Bueno, pues quememos el teatro kabuki. Sim. Aproveitaria para estamos falando sobre sobre a dramaturgia, sobre os dramaturgos, me gostaria de saber o que busca o Oscar Galán expressar em sua dramaturgia ou em sua maneira de fazer teatro, não? Sua mirada. Contar una historia, nada más. ¿Sí? Yo además no creo que yo esté ni capacitado, ni autorizado, ni sea mi obligación hacer nada más. Está bien que según estás contando la historia, pues vas engañando al público, vas llevándolo al público hacia un lado, hacia un sentimiento, pero siempre a través de una mentira. Tenemos que ser conscientes de que estás contando una historia. Mira, hace muy poquito, para que veas cómo funciona la producción de textos cuando son por encargo. Yo me pasé por una sala de Carabanchel que amo profundamente, que es la Sala Tarambana. Y entonces ahí estaba Eva Bezmar, que es la que lleva la sala, que es la jefa, y estuvimos hablando y, oye, Óscar, dame un título que nos vamos a presentar a una... Dame un título, que nos vamos a presentar a una convocatoria de algo, digo yo, Chispis Woman. Chips. Y lo presentó y ya me llamó al de un tiempo y me dice, oye, que nos han cogido. Oh, Que bueno. escribe, sí, ahora escribe una obra que se llama Chispis Woman. Qué bueno. Y entonces por encargo. Tienes que, claro, entonces tuvimos que pensar en qué es lo que quiere escuchar la gente de Carabanchel, qué le apetece, con qué puede llorar, con qué puede salir cambiado. Y nos inventamos un personaje, que lo puedo decir en alto tranquilamente, un personaje, no voy a contar la historia, solo cuento que al final doy a entender que es un personaje de verdad. Le ponemos fecha de nacimiento y fallecimiento, la gente llora y llora. ¿Y sabes qué es lo primero que hacen cuando salen del teatro? Google. No la encuentro. No, claro que no la encuentro. Es un personaje. Pero la contra me sucedió, con esto quiero explicar todo. La contra me sucedió cuando mi hermana vio la obra de Taxidermia de un gorrión, ¿vale? Que es sobre Edith Piaf y cuenta la vida de Edith Piaf. Terminamos de ver la función, ella se lo pasó muy bien y me dijo, oye, me ha parecido muy bonita, muy chula. ¿Te has inspirado en alguien para escribir la obra? El conocimiento del personaje real o no nos hace disfrutar más o menos de lo que nos están contando, porque al final es una mentira. Que é a grande sacada do teatro, não? Que é isso, sabe, como os ninhos não julgar, criar, não? Sí. Se te encontras a hora que terminamos a charla, Vale. a hora gira, te encontras com um ET, o que explicaria sobre o mundo de 2020? A ET. O año 2020. A ET yo no le explicaría nada, le ayudaría a construir su teléfono. Isso é na próxima obra? Es una opción. Este é um próximo texto? Normalmente cuando me pongo a pensar en algo profundo, mira, Irma Correa y yo fuimos Podría ser interesante, ¿eh? No, a ver, cuando hace unos años, 3, 4 años, falleció Nacho de Diego.
que era amigo nuestro y compañero nuestro. Entonces Irma Correa y yo fuimos al funeral, nos pusimos, bueno, al velatorio, nos pusimos delante de la caja que estaba ahí y Irma se iba a poner a llorar, y yo también, supongo, y entonces le dije, Irma, le vamos a contar un chiste. Y le contamos un chiste malísimo a la caja del muerto y éramos los únicos que estábamos descojonados en el velatorio. Y bueno. Y fue la forma en la que dijimos, digo yo, es que sé que además le hubiera gustado. ¿Tú sabes cómo es un ordenador Mac portugués? Laptop. Un iLuso. iLuso. Hay portugueses dentro del colectivo Pues, de dramaturgos. Hay pues ese portugueses. chiste es el último chiste que escuchó el cadáver de Nacho, porque creo que nadie más le contó ningún chiste esa noche. Muy bueno. Se tu tuviera ahora el privilegio de receber o ganar un viaje para Ítaca, ¿hay algún objeto afetivo que tu levaria contigo? Um objeto que, dentro deste período de pandemia, foi quase que imprescindível e que tu criara uma relação de afeto, ¿no? Llevaría una que cosa que levaria a Ítaca? me regaló Nani de Julián en Atenas. Cuando estábamos subiendo a la Acrópolis, había una chica que estaba haciendo algo parecido. Bueno, ellos dicen que es una especie de rosario griego, que es de 2 piezas con las 2 caras del teatro, y que lo tengo en mi habitación y que siempre ando jugueteando un poquito con él porque es para como 2 cuencas con las que vas manejando con la mano. Y fue un momento interesante ese regalo, porque siendo 2 artistas, 2 personas que escriben cosas únicas, es decir, lo que tú escribes al final no lo ha escrito nadie más, la chica nos explicó que ella los hacía a mano, y entonces me dio el mío que me regaló Nani a mí, y me dice, ¿y tienes otro igual para mí? Y la chica le dijo, no has entendido que son únicos, que no hay más. Y efectivamente lo tengo yo, y supongo que algún día le pasaré el relevo a Nani. Cuando tenga un estreno muy gordo, muy gordo, muy gordo, se lo pasaré. Fantástico. ¿Tiene algún estreno para ahora? ¿Una obra? Chispis Woman está ahora en enero y en febrero en la Sala Tarambana. Una obra sobre Iparraguirre, que era un bardo vasco, estará de gira por lo menos hasta mayo, también a partir de enero y febrero. La Cosa Gorda, que esperamos estrenar en noviembre. Va de Metro Satanás, una obra cómica absurda y estúpida que estamos empezando a montar ahora. Que tengo 4 o 5 cosas, no lo sé, no me acuerdo. Sí, pasa tu contato de su web para que las personas puedan contactar contigo. ¿Va? Pues, ¿que pasas tú mi contacto? Sí. Pasa tú, www, ¿va? www.oscargalan.net. Pero así, como está escrito www.oscargalan.net. aquí. Perfeito, Oscar. Muchísimas gracias por tu participación aquí en nuestra charla Esperando a Godot. Me lo he pasado pipa. Sí, pasó rápido, pasó volando. Pasó volando, pasó volando. Está mi Esa... mujer mandándome mensajes por WhatsApp porque les tengo que hacer la cena. Ah, usted, mira, já toca, já toca. Ya Espero toca. que a ver se sus companheiros de Latinoamérica ou de Portugal busca de alguma maneira contactar contigo, já tem aí a informação e o contato. ¿Vale? La pregunta no tenía que ser a Ítaca, tenía que ser a Lisboa, que A es la Lisboa. ciudad a la que siempre hay que volver. A Lisboa. E como se diz ordenador em euskera? Ordenagallo. Assim? Sí. Oscar, muchísimas gracias por tu participación Muchas aquí. gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte.